Bienvenidos a este nuevo episodio. Una vez entendido el contexto normativo del EUDR, este episodio nos lleva a entender la georreferenciación y el monitoreo satelital como elementos fundamentales para la trazabilidad. Y para este episodio tenemos a un invitado muy especial. Bienvenido, Carlos. Hola. Carlos Pedraza es experto en sistemas de información y monitoreo y hoy vamos a hablar un poquito de cómo este tema pues también nos ayuda a articular el cumplimiento de esta regulación, pero también pues cómo podemos tener como beneficios para las empresas y para en realidad todos los involucrados en la cadena de valor. Y por eso, Carlos, quisiera comenzar preguntándote cómo la georreferenciación de predios contribuye para la trazabilidad y cómo se conecta con el principio de cero deforestación. Ok, la georreferenciación es algo muy importante para todos los actores de una cadena, desde un productor que necesita mapear su finca y los lotes donde produce, hasta un consumidor final. Entonces la georreferenciación es uno de los primeros pasos más importantes para que podamos tener una cadena trazable, transparente y ética. Entonces, partiendo de la georreferenciación, inicialmente para un tema, por ejemplo, como la regulación, es importante para localizar las fincas y poder a esa localización de las fincas, poder asociarlo con imágenes de satélite u otras fuentes de información secundaria para poder ver si esa finca está ubicada en un lugar de riesgo de deforestación, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, esa georreferenciación, cuando la aplicamos a todos los actores de la cadena, permite ver cómo viajan los productos, cómo se relacionan todos esos actores de la cadena y permiten que esos atributos de sostenibilidad, atributos de gestión de calidad y atributos éticos puedan viajar a través de la cadena y un consumidor final pueda tener la garantía de que ese producto está asociado a esa ética y que esos atributos se mantienen. Súper. Y en este sentido quisiera también como complementar un poquito este tema preguntándote qué criterios mínimos debería tener una hoja de ruta que permita, pues digamos, al sector empresarial o a un actor relevante en este sentido avanzar como a una estrategia robusta frente a la georreferenciación. De acuerdo, y eso que mencionas, una estrategia robusta es lo más importante y por lo que uno debe partir. En mi caso yo llamo una estrategia robusta la creación de una política de trazabilidad y de cero deforestación. Una política a nivel empresarial donde todos los actores de una empresa se sientan y llegan a acuerdos de claridad en cuanto al alcance. ¿Para qué vamos a hacer una política de trazabilidad y cero deforestación? ¿Para una regulación específica o como algo estratégico y que va a ser parte del ADN de nuestra empresa? Se definen hitos responsables, fechas a cumplir, se aterriza la realidad de la cadena y se plasma una hoja de ruta que debemos cumplir, que de una manera gradual va a llevar a toda una cadena a ser, a partir de, estamos comenzando, estamos en los primeros pasos, a un futuro donde puedan tener una garantía de que es una cadena cero deforestación, ética y trazable. Lo más importante es que una empresa y todos los que están asociados a esa empresa y a esa cadena de valor tengan claro qué es lo que necesitan de una herramienta, de un sistema, ya sea un sistema que vas a crear al interior de una empresa o que vas a crear estratégicamente con socios o que puedes contratar a un tercero para que lo haga. Si tienes una hoja de ruta clara, transparente y que se ha hecho a la medida, va a ser muy fácil que puedas seleccionar cuál es la opción, la mejor opción que tienes para poder seleccionar cuál va a ser el sistema, cuál va a ser la plataforma, qué tipo de información vas a tomar. ¿Necesito un sistema de monitoreo en tiempo real? De pronto no. ¿Necesitas un sistema que funcione solamente una vez al año o haga una evaluación cada 2 años? Todo eso lo defines en una hoja de ruta y te va a permitir poder tomar la mejor selección posible de lo que está hecho a tu medida para poder abordar el riesgo y mitigarlo. También como entender qué plataforma o qué sistema me comienza a aportar más, digamos, por mi tipo de empresa, por mi contexto y también pues como por esas necesidades un poquito más específicas que tengamos, ¿no? Y acá de pronto podrías darnos como algún ejemplo, porque de pronto cuando hablamos de georreferenciación lo vemos un poquito abstracto. No sé si puedas mostrarnos cómo esto se ve en la práctica y también cómo podemos hacer un análisis
precisamente de cadena de valor, que es un concepto muy importante cuando hablamos de georreferenciación, principalmente porque nos permite conectar como los diferentes eslabones. Pero ¿cómo se podría ver esto ya en la práctica? Bueno, ahora les voy a mostrar qué sucede después de poder levantar los polígonos de un predio o los lotes donde se produce café, cacao u otro producto. Esta información puede ser ingresada en un sistema de información geográfica. Existen sistemas libres, privados, etc. Se puede, según la necesidad y la configuración que uno quiera, integrar esta información en un sistema de información, como pueden ver acá, y se puede integrar en análisis que podemos formalizar de acuerdo a nuestra política de cero deforestación y de trazabilidad. Se puede integrar información secundaria, como estamos viendo acá, información a nivel nacional, que es indicadora de las áreas de bosque en verde y de rojo en deforestación, y podemos ver si existe algún riesgo con esta información secundaria y a nivel nacional. Así como hay información acerca de la distribución de los bosques y la deforestación en Colombia, hay múltiples fuentes de información disponible como resguardos indígenas, comunidades colectivas y otras como el Registro Nacional de Áreas Protegidas, que son muy importantes en el proceso de hacer un análisis de riesgo ambiental realmente de una manera completa y rigurosa. Entonces, esta información inicialmente nos permite poder cruzar nuestra localización de polígonos de un predio o, como estamos viendo acá, de toda una cadena de proveeduría, en este caso de cacao en el departamento de Caquetá, y si esta información se cruza con estos datos de información. Esta información nos da una idea analizada del riesgo al que nos encontramos, y acá estamos viendo otra forma de representar la información. Estamos viendo en estos círculos cada uno de los actores de la cadena y cómo se relacionan. En términos básicos, quién le entrega a quién el producto que se va transportando, se va transformando, y podemos tener una trazabilidad que se puede observar en estos diagramas de redes o también en manera gráfica, en mapas, y podemos ver cómo viajan los productos, cómo se transforman, pero también en esos colores rojos o verdes, de acuerdo a cómo lo definamos en los parámetros de nuestra política, podemos ver los riesgos asociados. Entonces, en este punto podemos estar viendo flujos de un producto o las cadenas que están libres de riesgo en verde, o cadenas que están arrastrando la deforestación y que pueden generar un riesgo tanto legal como reputacional para toda la cadena. De esta manera, uno está integrando información estratégica del negocio, de cómo fluyen los productos, de cómo viajan desde el productor hasta los consumidores finales, integrando la información de riesgo en un sistema. Y no solamente estoy haciendo análisis de riesgo, estoy optimizando mi negocio. Carlos, muy interesante lo que nos acabas de mostrar, también de ver un poco cómo se integra la georreferenciación de predios, como con ese impacto un poco de cadena de valor y esos análisis que yo puedo hacer un poco después de esta georreferenciación. Pero además, como de la misma trazabilidad, quisiera hacerte una pregunta, y es: ¿qué ventajas representa para los pequeños productores y también para los otros eslabones de la cadena de valor precisamente esta georreferenciación de predios, y también un poco cómo esta herramienta puede contribuir a mejorar su competitividad, o qué otros beneficios de pronto adicionales al que se puede tener con la IUDR podríamos destacar en este sentido? Ok, muy buena pregunta. Pues directamente a los productores, la georreferenciación se ha convertido en uno de los requerimientos, por ejemplo, para acceder a programas o incentivos, ¿sí? Entonces, a veces uno como productor está pensando en, bueno, ¿cómo puedo acceder a esos incentivos que me va a ayudar a que mi empresa se transforme, sea más competitiva, sea mejor? Pues la georreferenciación hace parte de esos requerimientos de información que generalmente ahora están incluyendo, por ejemplo, créditos rurales, o programas en los que se pueden ver beneficiados como pagos por servicios ambientales, y muchas otras figuras que se están creando día a día que les permiten a ellos ayudarlos a transformar, basados en que haya información de respaldo y evidencia de la georreferenciación y que se está manejando el riesgo. Entonces, por un lado, les permite acceder, ¿sí? Y es una de las fuentes de información, como te mencionaba, los créditos rurales ahora en sus
programas de análisis de riesgo. Están integrando no solamente el riesgo clásico que conocemos de análisis de riesgo de endeudamiento y otros, sino también están integrando el análisis de riesgo ambiental basado en la georreferenciación. Entonces se vuelve algo que día a día va cobrando más importancia, va tomando más importancia en estos casos, pero también les permite tener más visibilidad, les permite acceder a mercados diferenciados. Por ejemplo, ahora los consumidores finales, llamémoslo una tostadora en Europa, ¿sí? O alguien que está comprando en una tienda un chocolate o un café, quiere conectarse no solamente con el origen de esas personas, que es la georreferenciación de dónde viene mi producto, sino también con los estándares de calidad y de ética que están detrás. Entonces la georreferenciación es el punto de partida que le va a permitir a estos productores no solo que los conozcan allá como el origen de su producto, sino que también conozcan su ética y su calidad. Entonces la georreferenciación amarra todo eso y les permite entrar a estos mercados diferenciados, que en algunos casos tienen mejores pagos para todos y justos y balanceados para todos los actores de la cadena. Y también de una u otra forma puede contribuir precisamente a evaluar la productividad que tienen estos predios. No sé si nos puedes mencionar como algunas capas o algunos casos que conozcas en donde precisamente esta georreferenciación, y creo que acá es importante que la información no solamente se quede en la empresa que está georreferenciando, sino que también de una u otra forma se pueda compartir esta información pues con los productores para que también haya como un gana-gana desde ambas partes o eslabones, ¿no? De acuerdo. Hay dos cosas que he encontrado en la práctica muy interesantes. Como productores, a partir de la georreferenciación de su finca, pueden integrar esa georreferenciación con bases de datos globales de clima y, por ejemplo, que predicen el clima, que les está diciendo con antelación, este va a ser un año muy seco, este va a ser un año muy húmedo. Entonces, de esa manera, ellos pueden tomar decisiones inteligentes para gestionar todos esos cambios que estamos teniendo a nivel de planeta, de clima, por ejemplo. Pero otra cosa que es súper interesante es que ellos pueden estar a través de la georreferenciación de sus lotes, y no solo la georreferenciación, sino las prácticas que están haciendo de sus lotes, le pueden estar entregando información muy importante a esas otras personas que hacen parte de su cadena, ¿sí? Por ejemplo, los tostadores acerca de los tiempos de fermentación, información muy relevante, y la información va en dos vías. Con eso ellos pueden tener información de cómo su producto se transforma en algo mejor y cómo lo que ellos están haciendo a nivel de predio tiene un sentido en eso. Entonces optimiza la comunicación entre los actores de la cadena, y lo más interesante es que producimos mejores productos de una manera más ética. Súper interesante, me encanta cómo comenzar a ver esos beneficios también un poco más integrales. Y quisiera cerrar preguntándote, ahorita mencionabas también que existen varias herramientas, plataformas que son de acceso libre y de pronto no solamente de alcance nacional, sino también global. Y estas plataformas de monitoreo, digamos que tienen en algunos casos diferentes metodologías, escalas o en algunos casos también definiciones distintas, por ejemplo, del mismo concepto de deforestación. ¿Cómo pueden las instituciones, las empresas o cooperantes comenzar a interpretar y utilizar correctamente esta diversidad de herramientas, entendiendo pues como las diferentes también necesidades y contextos pues que tienen? De acuerdo. Es una difícil decisión para una empresa que de pronto se dedica a, no sé, la ganadería o el cacao o el café, empezar a pensar en sistemas satelitales y en servicios satelitales, que es lo que frecuentemente se utiliza en estos casos. Lo primero es volver a la hoja de ruta, a la política. Ahí están todos tus parámetros del alcance y de tu necesidad, y te empieza a definir, por ejemplo, cada cuánto debo monitorear. ¿Realmente necesito un sistema en tiempo real? De pronto no, de pronto necesito hacer solo un análisis anual o trimestral o bianual. Todo eso está ahí, y uno debe desarrollar un protocolo de evaluación de los servicios que te pueden proveer. Una de las cosas también muy importantes es que cada uno de esos servicios debe reportar la incertidumbre asociada a esos datos con los que tú vas a analizar tu riesgo. Es muy frecuente que satelitalmente, dependiendo de la escala, se puedan confundir sistemas agroforestales con bosque, o hay falsos positivos de deforestación. Es muy importante que las empresas conozcan esos niveles de incertidumbre para saber qué tipo de decisiones toman
respecto a los riesgos que identifiquen. Entonces, de esa manera se debe definir un protocolo teniendo en cuenta aspectos claves de parámetros, pero también del nivel de certidumbre e incertidumbre que tienen los datos con los que tomas decisiones. Gracias, Carlos, por esta visión tan interesante y también por acompañarnos en este episodio que nos permitió ver un poco como ya en la práctica también la georreferenciación, pero también como todos estos elementos al final contribuyen para comenzar a visualizar y ver como un poco más tangible todos estos beneficios que tenemos desde los productores, que son también como el inicio precisamente de la georreferenciación, pero también cómo comenzamos a conectar los diferentes eslabones de la cadena de valor de cara a esta gestión de la trazabilidad.